Ahí Bueno, ya estamos en... Bueno, les queremos dar la bienvenida a este debate virtual sobre discursos de odio, derechos humanos y comunicación feminista. Se trata de una iniciativa que nos propuso Sandra Chaer, quien junto a la asociación a la que pertenece, Comunicar Igualdad, realizó la investigación Grupos Antiderechos y Comunicación, la disputa por el sentido en los medios de comunicación y las redes sociales de Argentina, y en un contexto de aislamiento nos parecía apropiado poder darle un contexto a este eje en donde las redes sociales y todo el mundo virtual recobra un lugar central en la vida de las personas. Nos acompañan hoy Laura Velasco, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud; Victoria Montenegro, también legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías; Sandra Chaer, licenciada en Ciencias de la Comunicación y miembro de Comunicación para la Igualdad; Marcela Gaviu, coordinadora nacional de Proyecto Monitoreo Global de Medios; Claudia Florentín, coordinadora CONEFE, Agencia Religiosa de Comunicación Feminista; Sara Macaría, que es coordinadora global del Proyecto Monitoreo Global de Medios, que nos va a estar acompañando, pero por un malentendido con su traducción no vamos a poder contar con su intervención, pero igualmente ella está aquí presente. Queríamos también comunicarles si alguna o alguno quiere tuitear respecto a esta iniciativa que estamos llevando a cabo, lo puedo hacer con los siguientes hashtags, que ya les voy a estar pasando, que son hashtag debate discursos de odio, hashtag comunicación feminista. Si les parece, arrancamos con la iniciativa. Laura, si querés arrancar vos. Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Encantada de poder, aún en la virtualidad, encontrarnos, porque cuando conversamos al inicio del año con Sandra respecto de la posibilidad no solamente de compartir esta investigación, sino también de poderla declarar de interés en la legislatura porteña, todavía no teníamos esta situación de emergencia sanitaria, y bueno, vamos encontrando siempre las formas de poder seguir trabajando en relación con estos temas que nos movilizan y nos comprometen muchísimo, y por supuesto cuando siempre hablamos de la ESI, que es un tema que nos reúne, decimos que pensamos en la perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces poder hacer esta presentación con Vicky Montenegro, la verdad que es un gusto enorme, y es desde donde tenemos que pensar el cómo en este desafío que tenemos en el mundo y en el continente en particular, para poder avanzar en la ampliación de derechos, y dónde están puestos hoy muchas veces hoy los discursos del odio, que es en el querer bloquear la ampliación de derechos en sentido de géneros y también interseccionalidades. Bueno, allí es donde también nosotras nos posicionamos. Así que bueno, me parece interesante intervenir en torno a la violencia política, que es el tema que elegí. Hace muy poquito intervenía en la legislatura porteña en relación con este tema, y traía a cuento que el año pasado, en el 2019, se hicieron dos investigaciones en relación con la violencia política, una de ELA, el Observatorio de Justicia y Género, y otra del Observatorio Julieta Lantieri, y en ambos casos los datos que fueron llevados adelante observando la situación y la perspectiva de legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires y del plano nacional, daban cuenta de una muy importante cantidad de mujeres que hacemos política en el ámbito legislativo, que sentimos sobre nosotras esta violencia política. En un 50% aparecía relevada una violencia de tipo psicológica, en un 28% simbólica, en un 22% económica, en un 10% física o sexual, y esto también se expresaba, también para completar los números, en un 64% a través de amenazas, en un 58% a través
de impedir la asistencia, en un 53% por restringir la palabra. El 98% de las mujeres que fuimos entrevistadas planteamos que reconocíamos en nosotras la discriminación y también obstáculos culturales para llevar adelante nuestra tarea política a través de estas distintas formas de violencia. En un 71% además, esta violencia se daba a través de las redes sociales. Y justamente lo que significaba es intentar anular la participación de las mujeres en la política a través de reproducir formas de dominación, de discriminación, de desigualdad, de alguna manera reproduciendo los patrones estereotipados, quitando derechos y libertades a las mujeres y también a las personas LGTBIQ+. En el caso de la legislatura porteña, yo estos análisis del año 2019, justamente, que fue el año en el que se incorpora la violencia política como una de las figuras en la Ley Nacional 26485, que tenemos en la Argentina para combatir la violencia hacia las mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Bueno, yo traía a cuento estas investigaciones en el marco de una situación muy difícil que tuvo que atravesar nuestra compañera legisladora Ofelia Fernández, a través de agravios, de agresiones, de amenazas que recibió en las redes sociales. No era la primera vez, pero decidimos esta vez, ella decidió y nosotras y nosotros la acompañamos, decidimos hacer público este repudio, no solamente a través de las distintas redes sociales, particularmente de mujeres políticas, pero también de distintas organizaciones feministas, y presentamos un proyecto en la legislatura porteña desde nuestro espacio, el Bloque del Frente de Todos. Pero además este proyecto fue acompañado, el repudio a esas agresiones, por el conjunto de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que me toca presidir en la legislatura, y finalmente fue acompañado también por el conjunto de las y los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que pudo atravesar el conjunto de los bloques políticos en este repudio a la violencia política contra una legisladora que además, hablando de la interseccionalidad, además de ser mujer joven y el desalentar la participación política de las mujeres jóvenes, también es un doble de gravedad. En este sentido, nos parecía muy importante, dar cuenta de que estas intimidaciones, micromachismos, acosos, misoginia, las fake news, además en las redes sociales, son formas que habitualmente sufrimos muchas de nosotras. En la legislatura porteña hace muy poquito llevamos adelante la capacitación a través de la ley Micaela, que se debería reglamentar para que en el conjunto de los poderes del Estado se pueda llevar adelante, porque hemos adherido en la Ciudad de Buenos Aires a la ley nacional, pero ahora habría que reglamentarla. Nosotros como legisladores y legisladoras y trabajadores de la legislatura ya la pudimos llevar adelante. Justamente uno de los capítulos habla de la violencia política, habla del prejuicio contra el liderazgo femenino, habla también de esta necesidad, aunque tengamos hoy paridad, saberla incompleta, en tanto todavía no tenemos esa paridad en todos los poderes, no la tenemos en el Ejecutivo, no la tenemos en la justicia, pero además, cómo llegamos de verdad a los lugares de poder, cómo, por ejemplo, a la hora de presidir una comisión se tiene más en cuenta a las mujeres, cómo a la hora de pensar en aquellas comisiones que son centrales, por ejemplo, presupuestos, se tienen en cuenta a las mujeres. Y en este sentido, hace muy poquito, me tocó compartir un espacio de participación en un conversatorio sobre violencia política en el Women's Democracy Network. Ahí me tendría que acompañar Sara, que sabe muy bien el inglés, y en este conversatorio justamente intercambié con una par mexicana, Paula Soto, diputada del Distrito Federal, y ella decía que esto de ser mujeres en el poder es muy importante, pero que lo más importante es tratar de que haya mujeres de poder en el poder. Es decir, cómo nos empoderamos para ocupar los espacios de poder. Y yo decía también esto de cómo
hacemos para estar en la cocina del poder, ¿no? Cómo salimos de la cocina, del lugar privado en el que históricamente nos quisieron recluir a las mujeres, para ponernos en el lugar donde se cocina la política, donde en las roscas, ¿no? Donde se discuten aquellas cosas que en general nos ajenan a la participación de las mujeres, y donde en general siguen estando solamente los compañeros varones. Por eso tan importante avanzar en protocolos, por eso tan importante, y no solamente protocolos desde este lugar de seguimiento de los casos o de un lugar punitivo, sino también desde un lugar reeducativo, ¿no? Por eso hablábamos antes de la ley Micaela, podríamos hablar de la ESI, podríamos hablar de qué pasa con los medios de comunicación, pensando, por ejemplo, en este fiscal de la Patagonia, y cómo en la intervención hace horas apenas en las redes sociales se pudo de alguna manera visibilizar la agresión a una periodista en esta interpelación en relación con los femicidios. Entonces digo, ¿cuánto falta en los medios de comunicación también para el abordaje de estas situaciones de violencia contra las mujeres y las diversidades, las disidencias, que son muy cotidianas y que reproducen un modelo patriarcal que en definitiva sigue sosteniendo una sociedad desigual? Creo que en este sentido la violencia política tiende a ser disciplinadora, es decir, que cuando sucede a una, no sucede a todas, por eso es importante poder multiplicar las redes sororas, y poder, apenas identificamos una forma de violencia política contra alguna de nosotras, en cualquiera de sus formas, ser capaces de movilizarnos, de encontrarnos, y de desnudar y desnaturalizar estas formas que decimos no tienen que ser las reglas de la política, no queremos jugar en esa cancha. Hace muy poquito, y termino, porque me parece que va a ser lo más importante de este encuentro, el intercambio. Hace muy poquito conversaba con una joven futbolista que hoy juega en primera en Boca, pero que cuando tenía 3 años se encontró con que jugaba muy bien al fútbol, pero no la ponían en las inferiores, ni en la escuelita, ni en los partidos, porque era mujer. Y en un momento el técnico de ese equipo juvenil, de ese equipo en verdad infantil, la incorpora y le dice, bueno, en los últimos 5 minutos vas a jugar. Pero cuando ella entra a la cancha, el equipo contrario se va, ¿no? Le hace una seña el director técnico y se va. Es un cuento que aparece en un libro de cuentos de futbolistas, en pelota de papel 3, y bueno, justamente ella, esta futbolista, que es la autora, ella lo que dice es: cuando encontré esa cancha vacía, miré, y hoy, ¿no? Hoy sigo encontrando en muchos aspectos de la vida nuestra, aún habiendo tenido tanto protagonismo y habiendo podido dar un montón de batallas, sigo viendo en esa mitad de la cancha vacía todas las oportunidades que faltan y todas las mujeres que faltan cuando tenemos que llevar adelante cada una de las acciones en las que nos sentimos identificadas, porque queremos ser protagonistas, porque queremos dar nuestro lugar, porque queremos poner el cuerpo, porque queremos tener nuestra palabra, ¿no? ¿Cuántas mitad de canchas vacías sigue habiendo que nos impiden jugar a las mujeres en la política, en los medios de comunicación y por supuesto en cada una de las actividades que hacen a nuestras vidas cotidianas? Entonces me parece que por ahí pasa, por desandar las formas de violencia que nos anulan y que muchas veces nos dejan sin poder jugar. Muchas gracias, Laura. Victoria. Sí, buenas tardes a todas, bueno, a todos, a todes. Muchas gracias a mi compañera, la diputada Laura Velasco, y presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, por permitirme encontrarnos en esta virtualidad y en un mensaje que
es muy importante y muy necesario, siempre, y particularmente, lo decía la compañera que hacía la presentación, con el rol que están teniendo a partir de esta pandemia también, esta nueva forma de comunicarnos que quizás algunos no la teníamos tan incorporada. Yo quizás podía sumarle a lo que venía planteando Laura, en cuanto al discurso del odio, la historia de ese discurso del odio en nuestro país en materia de derechos humanos, y tratar de poder construir también ahí un puente a esta violencia que hoy tenemos, ¿no? Pensar en lo que fue la última dictadura cívico-militar, y ahí tratar también de poder dimensionar algunos puntos, quizás con los más jóvenes, que es muy difícil a veces poder contar aquella historia en estos tiempos en los que uno se comunica rápidamente con todos, ¿no? Cuando se sucede, cuando se instala la última dictadura cívico-militar, no existían, por supuesto, estos medios de comunicación, casi nadie tenía teléfono de línea, y la forma en la que se comunicaba era el papel. Por eso la dictadura se apropia del papel prensa, Clarín, La Nación, y a partir de ahí se empieza a construir un sentido común en la sociedad. Ese sentido común decía que la Argentina estaba en guerra, que habíamos entrado en guerra para ganar la paz, que era mentira que había personas desaparecidas, y que si le pasaba algo a alguien era porque en algo andaba. Ese fue el sentido común que se fue instalando día tras día, diario tras diario, en la Argentina. Y hay también la violencia contra las mujeres. Por un lado digo, el machismo salvaje, la máxima expresión que fue esa dictadura, y también, por supuesto, en su incapacidad de entender el rol de las mujeres. Ahí surgen, creo yo, el grupo de mujeres que cambió para siempre la historia de los derechos humanos en nuestro país, y un ejemplo en el mundo, y también de la lucha de las mujeres. Porque lo plantean muy bien las abuelas, las madres, cuando cuentan que al principio iban solas, una por una, comisarías, cuarteles, juzgados, y nadie las atendía. Nadie las atendía, convencidas de que en algún momento se iban a ir a su casa, y ahí terminaba el reclamo. Y entendieron que solas no era el camino, que era la organización, la solidaridad, la que las iba a hacer fuertes, y toman esa decisión de ir a la Plaza de Mayo, y toman esa decisión ante la orden de un policía de circular, de cambiar para siempre el destino de los derechos humanos en la Argentina. Digo, ¿y qué les decían a esas mujeres? Eran las locas de la plaza. Entonces, imaginémonos un papel, un diario, una comunicación que instalaba que había una guerra contra la otredad, los malos, que en ese momento eran los militantes políticos, y un grupo de locas en la plaza que gritaba un montón de incoherencias. Y esas locas, esas mujeres, se organizaron, y cada vez lamentablemente eran más, y lograron solidaridad de otras personas, y fueron generando la posibilidad de ayudar al retorno de la democracia. Digamos, recuperamos la democracia, pero por supuesto, digamos, las discusiones no son las discusiones que hoy estábamos dando. Si vemos en los juicios, en los primeros juicios a la Junta Militar, los reclamos de las compañeras, cuando hablaban de la violencia sexual en sus testimonios, se las interrumpía, porque de eso no se hablaba. La violencia era otra cosa, entonces podían hablar del tormento, pero de las violaciones no se hablaba, era otro tema, porque estábamos muy lejos de este escenario que hoy tenemos. De hecho, si no hubiera sido por la ley, por la 26485, que nos da un marco para que las mujeres podamos tener derecho a que escuchen todas las violencias que nos atraviesan. No era solo el golpe en la comisaría para que te tomen la denuncia, si tenía ganas quien te atendía, sino entender que además del golpe hay otras formas de violencia. La violencia económica, la violencia simbólica, la violencia sexual. Explicar que porque estabas casado, compartías tu vida con una persona, esa persona no tenía derecho a abusarte cuando vos no querías tener una relación. Y estas discusiones son de los últimos años y tienen que ver con que conquistamos leyes que nos hicieron mejores personas, que generaron una conciencia en la ciudadanía absolutamente distinta. Se acordará, bueno, Laura, quienes tenemos más años, las discusiones cuando fue la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, se hablaba en los medios de que se perdía para siempre las familias, iban a desguazar todas las familias, y que las familias de gays y de lesbianas venían por nuestros niños. Y una vez dice, eso parece mentira,
pero es real, lo escuchamos el otro día en el debate por la interrupción legal del embarazo. Digo, todavía hay discusiones que van y vienen, siempre en esa línea de un discurso de odio que lamentablemente creo que se instaló muy fuerte en nuestro país a partir de la máxima expresión del odio que fue la última dictadura cívico-militar. Ahora, ¿cómo nos defendemos? Ese es el desafío. ¿Cómo enfrentamos estos discursos de odio que tienen que ver además, y creo que lo planteamos siempre, la gran disputa que hoy estamos dando es la disputa por el sentido común. Digamos, ¿por qué está mal humillar, maltratar? Porque está mal, sea nuestra compañerita Ofe, legisladora, o sea quien sea, porque está mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las mujeres ocupamos lugares de poder? ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, con la actual vicepresidenta de la Nación, antes presidenta de todos los argentinos? Yo nunca vi tanta hazaña sobre una mujer, nunca. Nunca vi tanta cantidad de etapas humillantes, digamos, nunca las vi, salvo con Evita, ¿no? Digo, ¿cómo no solamente el odio hacia la mujer, sino el odio hacia la mujer que ejerce el poder, el odio hacia la mujer que tiene claro hacia dónde va, el odio hacia la mujer que transforma, la mujer, la diversidad, quien se para y dice, esto estamos llenos de injusticias y esto hay que cambiarlo. Entonces, ese odio es direccionado y lamentablemente, actualmente, por estas formas de comunicación, que por un lado son muy buenas porque nos permiten estar todo el tiempo en contacto, por otro lado, también generan estas discusiones donde a veces hay que hacer un enorme ejercicio para no caer en esas provocaciones de odio. Lo vemos, digamos, quienes somos familiares de personas desaparecidas, a veces con mensajes tremendamente violentos, que uno se pone a pensar, ¿realmente hay un ser humano que escribe estas cosas? Sí, no solo hay uno, hay un montón de seres humanos que tienen como parte de su trabajo propagar el odio. Entonces el ejercicio que uno tiene que hacer, por supuesto desde la legislatura, con las leyes, regulando, con la capacitación, con la discusión política, con el absoluto convencimiento de que la mejor forma de enfrentar estos discursos de odio es instalando permanentemente los argumentos que hacen que esos discursos caigan por sí mismos. Porque en cada una de estas discusiones, cuando uno tiene los argumentos, desde, hablando en materia de derechos humanos, los juicios por delitos de lesa humanidad, son las propias pruebas de cada uno de esos juicios. En el caso del avance en las leyes que nos dan más derechos a las mujeres, es la posibilidad de mostrar por qué es importante la formación permanente de quienes trabajan en la temática de género, de los recursos necesarios para poder abordar todas esas situaciones, pero además de la educación para que las generaciones que vengan sean mejores que nosotros. Por eso es tan importante la ESI, para que las generaciones que vengan realmente no estén dando estas discusiones, que no tengamos que explicarle por qué está mal que sistemáticamente persigan a una mujer joven legisladora por el simple hecho de hacerse cargo de su rol y de la importancia de poner en valor esa lucha de los jóvenes y decidir volcarse a la política y trabajar por los demás. Eso debería ser una obviedad, pero sin embargo no lo es. Permanentemente nos enfrentamos a estos discursos del odio. Creo que la mejor forma es organizándonos en estas redes solidarias. De hecho, las jóvenes todo el tiempo hablan de la sororidad. La verdad que es una palabra que yo aprendí de muy grande aprendí lo que es la sororidad. Y bienvenido sea poder aprenderla y tratar de ejercerla todos los días y volvernos cada día más fuertes para que las que vengan detrás nuestro no tengan que transitar este camino que para muchas de nosotras es bastante, pero bastante complejo. Por eso, bueno, para cerrar y que podamos escucharnos entre todas, creo que estamos claramente frente a discursos de odio muy fuertes y es un gran desafío que tenemos de lograr que nada de eso, y es un ejercicio que hay que hacer todos los días, que nada de eso nos salpique, digamos, que no respondamos de la misma forma, que nos hagamos fuertes en nuestra construcción y en nuestra absoluta convicción de que lo que vence al odio es el amor. Así que desde el amor y el trabajo, por supuesto, de cada día, enfrentar estos discursos y construir una sociedad más justa para todas y para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Le damos la palabra ahora a Sandra.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas. Muchas gracias Vicky y Laura por habernos hospedado hoy para presentar la investigación que hicimos desde Comunicación para la Igualdad con apoyo de UAC, que después la va a presentar bien Marcela Gaviud. Yo quería aportar algunas líneas como para pensar un poquito el tema del discurso de odio, sobre todo pensando un poco lo que decía Vicky, que es qué podemos hacer, ¿no? Que creo que es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Entonces querría empezar pensando las definiciones, qué es el discurso de odio, cómo lo podemos definir, y voy a tomar algo que dice, le escuché hace poco a Agustina del Campo, que es directora del Centro para la Libertad de Expresión del CELE, que como estamos cada vez más hablando de discurso de odio, porque de verdad es un tema que además las redes sociales amplificaron, si bien es cierto esto que plantea Vicky, que es que los discursos de odio están entre nosotros desde los inicios de la historia, las redes sociales dan una posibilidad de amplificarnos, porque además mucha gente se oculta, ¿no?, detrás de distintos perfiles, y entonces es mucho más fácil propagarlo. Lo que dice Agustina del Campo es que hay como dos posibilidades de pensar o de definir al discurso de odio. Uno es la definición social, que sería esto que pensamos todas, me imagino acá, que es el discurso de odio es el discurso discriminador, violento, intolerante, que no nos gusta, que todo el tiempo estamos escuchando en muchos espacios. Y después está la definición jurídica, que es la que nos dice exactamente qué es y a partir de eso qué se podría hacer. Y la definición jurídica que está en los tratados regionales e internacionales de derechos humanos es la que dice que el discurso de odio es el que incita directamente a la violencia, al odio o a la violencia. ¿Y esto qué quiere decir? Es un discurso que no es protegido, quiere decir que se puede prohibir, pero para poder prohibirlo justamente tiene que estar súper probado por un montón de pasos previos que realmente ese discurso incita a la violencia. Eso no es tan fácil de probar, pensando, por ejemplo, el caso de Ofelia, de las agresiones que recibe permanentemente Ofelia, o incluso la vicepresidenta del país. Entonces, la verdad es que la enorme mayoría de los discursos que nos molestan, que todo el tiempo estamos viendo y que nos revelan, son discursos más bien de tipo discriminatorio, sexistas, que entran dentro de lo que podríamos llamar violencia mediática, o digamos la violencia mediática como parte de los discursos discriminatorios. Y la verdad es que este tipo de discursos no se pueden prohibir, o sea, los sistemas de derechos humanos nos dicen que no podemos, lo que tenemos que hacer es tolerarlos, y digamos, la respuesta que nos dan es un poco lo que planteaba Victoria, que es responderles con más y mejor discurso, ¿no? O sea, ¿cómo nos oponemos a un discurso discriminador? Bueno, generando más discurso, con más argumentos, con menos violencia, etc. Porque además hay un riesgo del discurso, de intentar prohibir el discurso discriminador, que es un boomerang, porque así como nosotras, como feministas, podemos decir que muchos de los discursos de los grupos antiderechos pueden ser intolerantes, discriminatorios, etc., los grupos antiderechos pueden decir lo mismo. Y de hecho está pasando, hay varios países de nuestra región donde está judicializado este tema, donde los grupos antiderechos llevaron denuncias sobre presuntas expresiones discriminatorias desde el feminismo hacia ellos, ¿no? Entonces, esto no sería como el camino que deberíamos tomar, porque sería como un impedimento también para hacer avanzar nuestra agenda de derechos humanos. Lo que a mí me aparece como inquietud es que cuando lo que se nos dice es que tenemos que responder con más y mejor discurso, yo creo que esto es relativamente más sencillo si pensamos en dónde se está dando el debate público, en los medios tradicionales. De hecho, ahora se está discutiendo en Argentina, se están discutiendo proyectos para instalar, digamos, aprobar normas que hablen de paridad de género en los medios, y esto sería una forma justamente de que se sumen más voces de mujeres y trans a los medios. Esta es una forma de decir, bueno, esas voces que estaban excluidas, porque no todo el mundo tiene el mismo punto de partida, digamos, los sectores vulnerados no tenemos el mismo acceso ni a las redes sociales ni a los medios tradicionales. Bueno, esos proyectos un poco como son acciones positivas que compensarían
o que irían en la línea de opongamos más y mejor discurso, lo mismo que, por ejemplo, si en los repartos de frecuencia de radio y televisión se incluyeran algún tipo de disposiciones para que quienes se presenten tengan que tener, por ejemplo, órganos paritarios, como ahora la IGJ va a hacer en general con las asociaciones civiles. O sea, estas son posibilidades de que se amplifiquen las voces pensando en medios tradicionales. A mí me parece que tenemos más desafío con las redes sociales, porque si bien en las redes sociales podemos argumentar más y mejor, estamos más desprotegidas. Esto que plantea Laura es así, todas las investigaciones están diciendo que las mujeres, a partir de las violencias y las agresiones, nos estamos retirando de las redes temporalmente, definitivamente, pero nos estamos retirando. Esto se viene relevando en todo el mundo, y particularmente con las mujeres periodistas, que son, digamos, entran dentro de la categoría de mujeres públicas, que son las más atacadas justamente en redes sociales. Entonces yo ahí veo un poco más complejo cómo poner en práctica esta recomendación que se nos hace, o esta vía, o este canal que se nos dice que sería la respuesta de oponer más y mejor discurso, ¿no? Porque además está todo el gran tema de regulación de las redes sociales, donde hoy es un debate global, ¿quién regula las redes? Si se le pide a las redes, entonces el consenso pareciera ser que está en que las redes se autorregulen mejor, pero con mucha mayor transparencia, para que desde sociedad civil se pueda tener algún tipo de contralor de eso, pero no pedirles a los gobiernos que regulen las redes, porque si no vuelve a haber límites posibles a la libertad de expresión. Entonces me parece que estamos como en un momento donde además es un tema de debate global. En 2019 las Naciones Unidas lanzaron un plan contra el discurso de odio. En los últimos años hubo 2 o 3 informes de relatoras y relatores vinculados a discurso de odio, por empezar a definirlo, por esto que decíamos antes, cómo lo definimos, ¿no? Entonces, encontrarle una definición y ver cuáles son las estrategias de acción. El consenso pareciera ser que está muy claro en torno a que lo que se debe privilegiar es la libertad de expresión, y que solamente debería ser limitado un discurso de odio si se puede establecer claramente que hay apología de la violencia, y que si no, el camino tiene que ser más de tipo pedagógico, un poco esto que planteaba Laura claramente, que si tenemos ESI, digamos, socializada, sistematizada, etcétera, va a ser menos probable que después, cuando esas niñas, esos niños sean adultos, vayan y ataquen a otras personas, ¿no? Porque se supone que entendieron algo de la perspectiva de género. Pero bueno, creo que estamos como para resumir y sin muchas opciones de salida, me parece que las redes sociales hoy nos están presentando como un enorme desafío para ver cómo abordamos el discurso de odio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sandra, por tu intervención. Le damos ahora la palabra a Marcela Gaviud. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias otra vez por la invitación. Yo voy a hacer un poco la presentación mínimamente de la UAC, que es la organización que financió el proyecto en el que trabajamos junto a Comunicar Igualdad con Claudia y conmigo, que me toca presentar el proyecto. La UAC es una organización global, es la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, y es una organización que financia desde hace 50 años proyectos de comunicación, y entre una de sus líneas financia comunicación con perspectiva de género. A partir de ahí es que nosotras logramos, a través de un concurso, presentarnos a la financiación de este proyecto, que es el que les voy a contar. Básicamente el objetivo de nuestro proyecto era buscar justamente y generar información diagnóstica sobre las distintas estrategias de comunicación de los sectores antiderechos o fundamentalistas en nuestro país, generar a la vez estrategias de comunicación y protección y promoción del marco de igualdad de género y de derechos humanos, y sensibilizar a la población sobre el riesgo que tendría el avance de estos sectores sobre la igualdad de género y los derechos humanos, particularmente de mujeres y colectivos de la diversidad. Lo que hicimos fue analizar
por un lado, 3 medios tradicionales de alcance nacional en su versión digital, y lo hicimos con Clarín, La Nación y la revista Noticias, y hicimos un corte de 10 noticias por medio, tomando palabras claves, que fueron ideología de género, aborto y con mis hijos no te metas. Eso para lo que eran los medios tradicionales, con lo cual analizamos 30 noticias en total. Después, en las redes sociales, elegimos 3 hashtags que fueron No será ley, aborto y relato verde, y 3 cuentas que fueron las de Amalia Granata, Agustín Laje y el Frente Joven. Y ahí en ese caso lo que hicimos fue analizar en los hashtags específicamente el 28 de mayo, que es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, y además se presentaba nuevamente el proyecto de aborto legal en nuestro país en el Congreso. Algunas de las conclusiones que obtuvimos, para resumirlo, porque la investigación completa pueden acceder a través de la página web de Comunicación para la Igualdad, es que el aborto es el tema que concitó más atención en los medios tradicionales, luego de ideología de género y por último con mis hijos no te metas. Los medios abordan estos temas que traen de la agenda mediática estos grupos justamente en términos de 2 campanas, ¿no? Los medios toman como si fuesen 2 fuentes de información en igualdad de condiciones. Por un lado está el movimiento feminista y por el otro lado los grupos antiderechos, como, bueno, poniéndolos en igualdad de condiciones en términos discursivos, ¿no? Luego, en términos de las fuentes que cada medio utilizó, observamos que mayoritariamente intentan darle cierta imparcialidad, esta es una característica del periodismo, pero el 58% de las fuentes de los medios tradicionales son conservadores. Y la mayoría de los artículos, el 37%, no se manifestaron a favor de estos sectores, pero tampoco respecto a la agenda de derechos humanos y de género. Luego, en el hashtag de aborto, encontramos con que fue utilizado en el 76% de los casos para promover la igualdad, y en cuanto a cómo construyen su discurso, lo que analizamos es que el 57% de estos posteos estaban predominantemente conformados por información. En cuanto al hashtag de relato verde, fue usado por el 100% de los casos por los sectores antiderechos, que además se manifestaron predominantemente con opiniones en el 82% de los casos, y tuvo una alta respuesta de likes con 82% y retuiteados 83%. En el caso de las redes sociales, los sectores se comunican, los sectores antiderechos se comunican sobre todo mediante opinión y propaganda, utilizando en muy pocos casos información verificable. Esto es un poco lo que mencionaba también Victoria y Sandra respecto de, bueno, cómo hacemos para hablar con información veraz, o cómo construimos y armamos mejores argumentos. Esta investigación lo que da cuenta es justamente que estos sectores hablan desde su propia opinión y a través de un concepto de propaganda, no con información veraz. También vimos que los grupos antiderechos, en el 80% de los posteos de estos grupos, se expresaron en contra de la igualdad de género, y solo el 20% se mantuvo equidistante respecto del tema. Ninguno posteó a favor de la igualdad. En el caso para dar un ejemplo de la cuenta de Amalia Granata, que es claramente una referenta de los grupos antiderechos, ella cuida sus opiniones y utiliza frecuentemente imágenes para expresarse, pero su posición es clara respecto a ser antiderechos y no intenta tener una mirada objetiva, y hay una predominancia fuerte en los estereotipos de género que ella postea, ¿no?
respecto a Agustín Laje, que es la otra cuenta que analizamos, es el menos fanático, por llamarlo de alguna manera. Se presenta como un intelectual conservador, intenta mantener una posición también equidistante respecto de la confrontación de derechos y propone menos estereotipos tradicionales de género. Estas son algunas de las conclusiones, les vuelvo a repetir, es mucho más completa la investigación, que invito a que la lean, está en Comunicación para la Igualdad, en investigaciones ahí en Observatorio, pueden encontrarla, y creo que parte de lo que encontramos con la investigación fue poder entender cómo van construyendo los discursos los distintos sectores, y viendo que mayoritariamente quienes, por ejemplo, posteaban a favor del aborto, lo hacían mucho más utilizando información que era verificable, que los sectores antiderechos, y me parece que vamos por esa línea en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción discursiva, justamente para dar vuelta a estos discursos de odio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marcela. Le damos ahora la palabra a Claudia Florentino. Gracias, buenas tardes. Como dijeron las compañeras, un gusto y gracias por brindarnos este espacio. Bueno, a mí me pidieron que hable de la agenda de derechos y género de los grupos religiosos, cristianos en mi caso, que solemos denominar pro-derechos, para distinguir de alguna manera con el estudio que hicimos nosotras, en la que denominamos a estos grupos de grupos antiderechos, ¿no? Debo aclarar antes, porque para ser rigurosa con esto, que los sectores protestantes, cristianos, no somos un bloque hegemónico, y ahí está nuestra mayor riqueza y también nuestro mayor desafío en el país. Se dice muchas veces para atacarnos que somos pocos, pero bueno, el maestro a quien seguimos nunca fue muy amigo de las mayorías, así que ese no vendría a ser un argumento que nos asusta o nos amilana. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en la mayoría de las iglesias evangélicas protestantes, conocidas como históricas, para que ustedes las ubiquen, no hay lo que podríamos llamar una agenda de derechos como tal, ¿no? Ahora, nuestra praxis como iglesias evangélicas trabaja enmarcadas en los derechos humanos, que son el acuerdo establecido y que aceptamos como sociedades en este lado del mundo, sabiendo que nos movemos en sociedades laicas, no en estados teocráticos, ¿no? Y en esos derechos humanos la agenda de género debe estar incluida, nosotras lo sabemos y trabajamos para eso. La agenda, y esta es una afirmación que yo vengo acuñando y siguiendo, la agenda de las iglesias protestantes históricas, para mí es claramente una agenda por la vida, antes de que nos sigan arrebatando ese término con un solo sentido, ¿no? Porque la vida, desde el concepto bíblico, teológico, no es solo un concepto biológico, sino es un concepto que comprende existencias plenas, dignas, con justicia y paz. Y por eso nosotros como comunidades evangélicas trabajamos y vivimos en este marco de derechos, en el que por supuesto los derechos de las mujeres también deben estar incluidas. ¿Qué quiere decir que nuestras iglesias son fantásticas y todo es pro derechos? No. El patriarcado está presente también en nuestras iglesias, y por eso el tema género sigue siendo todavía un tema complejo en algunas comunidades. Y en mi opinión, si hemos avanzado en temas de políticas de género, por ejemplo, es por el activismo y la presión de las mujeres. Hoy recordaba a la pastora metodista Lieda Verhoeven, de las que fue iniciadora de los Encuentros Nacionales de Mujeres, y como ella, muchas mujeres de fe, que contrariamente a lo que se piensa muchas veces de las personas de religión, hicieron y hacen caminos, abriendo espacio para que otras mujeres puedan vivir vidas libres de violencia, ¿no? Actualmente en la agenda de las comunidades evangélicas, que podemos denominar proderechos, está bastante instalado los temas de salud sexual y reproductiva, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la educación sexual integral. Ahora, el tema aborto legal no es tan fácil de tratar, ¿no? Varias iglesias se manifestaron institucionalmente a favor, inclusive en el Congreso cuando fue el debate, entendiendo que es un tema de salud pública que urge. Decía antes que las bases eclesiales, y esto me parece importante que lo sepamos, y más ustedes que están también legislando, ¿no?
están apurando procesos dentro de las comunidades. Y eso es algo que se nota mucho para quienes trabajamos comunicación feminista desde la fe, que es el caso mío. Y creo que esto es bueno que suceda porque si algo ha producido cambio en las estructuras eclesiales a lo largo de la historia, han sido las praxis de las bases de la comunidad, ¿no? Y Argentina, por supuesto, como toda la región, está movilizada con el tema de los derechos de las mujeres, y esto ha pasado también a los espacios internos de las iglesias. Así como los sectores fundamentalistas y los sectores antiderechos están muy conscientes de esto, y por eso tanto también el avance del discurso de odio, también dentro de las iglesias hay muchísimas mujeres que pertenecen a estas comunidades, que están saliendo a la calle, que están reflexionando, que están investigando, que se están preguntando y que van uniendo sus voces al feminismo, identificándose como mujeres de fe. De hecho, lo hicimos el 8 de marzo y lo estamos haciendo en otros espacios también. Están creciendo espacios feministas cristianas de colectividades, digamos, de colectivos que arman de distintas comunidades de fe en todo el país, algunas que se han ido de sus iglesias y otras que están dando la disputa dentro de sus iglesias. Y esto es importantísimo que lo sepamos desde el movimiento feminista y desde la comunicación feminista. Y por eso hace 2 meses inauguramos el primer espacio, me gusta porque me pusieron agencia religiosa feminista, la idea era primer espacio de comunicación feminista desde la fe, se llama CONEFE, Comunicaciones, CONEFE de feminismo, CONEFE de fe, y el espacio es conefe.net. ¿Y para qué lo abrimos? Justamente para empezar a juntar y a unir, a hacer alianzas entre las comunicadoras feministas y las mujeres que somos feministas y que nos movemos en marcos de espiritualidad, en el marco de la fe, y que releemos los textos de la Biblia o los textos sagrados de cada religión desde una teología feminista. En las teologías feministas las mujeres pasamos a ser sujetas críticas y leemos los textos tratando de sacarlo de estos núcleos patriarcales que con lo que se han hecho las doctrinas de la mayoría de las religiones. Y entonces tenemos mucho en común con las compañeras que militan y son activistas en el movimiento feminista. Entonces mi invitación desde este espacio de comunicación feminista, pero basada en una fe que respeta el marco de derechos humanos y que trabaja por la igualdad de las mujeres, es que no dejemos de ver ni ignorar la importancia clave de quienes nos movemos en el marco de fe, pero que a la vez estamos militando al lado de ustedes, ¿no? Al lado del movimiento feminista, al lado de las legisladoras feministas. Yo creo que la fe, y permítanme en esto invitarlas a ver la fe y la lucha de muchas mujeres que nos movemos en espacios eclesiales, pero que somos aliadas del feminismo y que estamos pidiendo que no se ignore nuestra voz, ¿sí? Que nos empiecen a considerar como aliadas, como hermanas, como amigas, como compañeras en este camino de luchar por nuestros derechos. Por eso les agradezco tantísimo a las compañeras de Comunicar Igualdad, a las legisladoras, por este espacio de compartir y de reconocernos como mujeres en esta lucha por nuestros derechos, que también tiene que incluir, por supuesto, la espiritualidad y la fe de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a cada una de las expositoras. Ahora les voy a leer las preguntas que surgen del chat de YouTube. La primera, de la Fundación Gama. ¿Qué temas podrían surgir para futuros monitoreos? Quizás se han identificado hilos para continuar profundizando y quizás se puede levantar un estudio similar para toda Latinoamérica. No sé si quién quiere responder. Sí, yo respondo. Primero estuvimos muy bien con los tiempos, ¿no, Gisela? Nos merecemos todas una felicitación porque hemos cumplido todo. Se portaron muy bien, sí, sí. Bueno, sí, nosotras, la verdad es que esto nos abrió una línea de trabajo, porque no había mucho trabajo hecho sobre cómo están moviéndose los grupos antiderechos, y la verdad es que se están moviendo muy bien, sobre todo en redes sociales, o sea, comunicacionalmente están trabajando muy bien, con lo cual nos abrió toda una línea para empezar a investigarlos mejor, para generar para nosotras mejores estrategias. Ahora estamos haciendo una investigación, esta investigación que presentó Marcela, nosotras la hicimos toda manualmente. O sea, tweet por tweet, posteo por posteo, lo íbamos analizando.
y ahora estamos haciendo otra en el Cono Sur, esto respondiendo un poco a la pregunta de la Fundación Gama, no en toda Latinoamérica, pero sí en el Cono Sur, con una estrategia más de minería de datos, ¿no? Que son estrategias de software que miden determinadas cosas, porque algunas de las cosas que vemos es que articulan muy bien en redes sociales, y también algunas de las preguntas que nos hacemos es bueno, en términos como informáticos o de lenguaje de Twitter tienen algunas definiciones, ¿no? Pero cuán, podríamos decirle, legítimos o ilegítimos son los movimientos que tienen estos grupos en redes sociales, porque de golpe es atacada una persona, como podríamos poner el caso de Ofelia, y es atacada por muchísimas cuentas. Entonces, bueno, eso es un comportamiento legítimo o ilegítimo, que en el lenguaje de Twitter sería inauténtico o auténtico. Bueno, estamos investigando un poco eso en relación a los grupos antiderechos de Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Y también, porque otra parte que surgió de la investigación de UAC, que para nosotras fue súper interesante y que tiene un poco que ver con lo que comentó Claudia, es que al final de la investigación hicimos un taller con organizaciones feministas y organizaciones de fe. Y ahí les preguntamos un poco cómo se sentían frente al debate público, o sea, qué fortalezas y debilidades sentían que tenían frente a los ataques y a las violencias y al debate en general con los grupos antiderechos. Entonces ahí surgieron temas para pensar que hay que fortalecer más a las organizaciones feministas, y hay que fortalecer particularmente las organizaciones de fe, que pareciera que en el debate público están todavía como más, no manejando quizás tanto, por ejemplo, una red social como Twitter, que es por donde hoy está pasando todo el debate. Entonces, ahora estamos como investigando un poco eso. Y otra línea que a mí se me despertó a partir de esto, y que me parece interesante, sobre todo si hay comunicadoras y comunicadores escuchando, es empezar a pensar en una línea de comunicación que a nivel global se llama de comunicación para la esperanza, y que tiene que ver con que pensemos las narrativas de derechos humanos no todo el tiempo refiriendo a las vulneraciones de derechos, sino al mundo que queremos lograr, ¿no? Como una imagen positiva del mundo que queremos lograr. Es decir lo mismo de otra manera, porque lo que estamos viendo es que los grupos antiderechos, la estrategia principal que están teniendo es la estrategia del miedo. O sea, están instalando fundamentalmente sus discursos a través del miedo, que digamos a las organizaciones feministas esto no nos interesa, y no es nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo podemos convencer a la mayor cantidad de personas posibles de que el mundo que proponemos las feministas es realmente un mundo mejor? Que es lo que decimos siempre, es un mundo más amoroso, es un mundo tolerante, es un mundo diverso. Entonces, bueno, un poco esta es la línea de la comunicación para la esperanza, que creo que es una línea de trabajo interesante. Bien. No sé si alguna otra expositora quiere agregar algo más sobre esta pregunta, si no pasamos a la próxima. Pasamos a la próxima. De Red para Argentina, nos gustaría saber si encuentran algo en común o no entre los discursos de odio en contra de referentas políticas y feministas y contra las dirigentes de derechos humanos. ¿Quieren que les responda? La verdad que son las compañeras las que vienen trabajando específicamente el tema, pero claramente nosotros lo que vemos es que la respuesta de odio frente a algunas referentas políticas y de derechos humanos van en sintonía. Y casi siempre la respuesta es la descalificación, la humillación, la violencia, y además desde lugares muy, muy sensibles para quienes las recibimos, digamos, temas muy, pero muy dolorosos, por decirlo de alguna manera, y claramente el ataque siempre va desde lo personal y desde hacer realmente daño con ese mensaje. Menos lo que nosotros vemos desde nuestro lugar, no somos comunicadoras, digo, como actores políticos, vienen en sintonía. También creo que hay una particularidad que tuvo nuestro país, sobre todo en los 4 años anteriores, y es que se montó desde el Estado una institucionalidad
de trabajo para determinado grupo que atacaba sistemáticamente a los opositores. Bueno, lo sabemos, de hecho, hasta redes de espionaje contra las feministas, los opositores, todo aquello que fuera peligroso para ese discurso que se trataba de instalar a nivel nacional. Creo que eso también en nuestro país tiene esa particularidad. Quizá la compañera lo planteaba, creo que fue Claudia, con respecto a si realmente son grupos reales, no sé cuál es el nombre técnico que tiene en Twitter, cuán reales son. Detrás de eso claramente hay una persona escribiendo. Ahora, si esa persona escribe por decisión propia, o lo que nosotros vimos, sí, sobre todo en los años anteriores, fueron campañas para destrozar tal día a tal persona. Entonces, de repente eso se replicaba y se instalaba tal tema con los referentes de derechos humanos, o con la lucha feminista, o con los opositores políticos. Esa es al menos la interpretación que nosotros, o que yo hago, de lo que fueron los últimos años. ¿Puedo hacer un agregadito, Gisela? Que lo que se vienen viendo en las investigaciones en general de los ataques, por lo menos en redes sociales, a distintos sectores, ¿no? Nosotras lo tenemos más investigado en periodistas, pero creo que vale también para defensoras y defensores de derechos humanos, es que el tema específico por el cual la persona es atacada, ahí reciben ataques tanto mujeres como varones, por ejemplo, si fueran defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Por el hecho de la pertenencia al grupo y por las causas que defienden. Lo que se agrega en el caso de las mujeres, o sea, hay como una cantidad de ataques que van para todos lados, podríamos decir. Esto sería como sintetizándolo, pero lo que pasa es que las mujeres tienen una cualidad, no necesariamente un volumen mayor, pero sí una cualidad distinta. Esas agresiones incluyen en general apariencia, descalificaciones vinculadas con el nivel intelectual, o sea, serían tontas, etcétera, referencias a la sexualidad, acosos, o sea, somos todes agredides, pero las mujeres tenemos una particularidad en la agresión vinculada justamente con mujeres y personas femeninas y feminizadas, ¿no? O sea, vinculadas con nuestra condición de género. Bien, pasamos a la próxima pregunta, que es: hola, buenas tardes a todos. La ley Micaela, ¿cuántas veces se dictan a los sectores políticos y judiciales? No sé si las legisladoras o quién quiere comentar respecto a la ley Micaela. Lau, ¿querés? En verdad, bueno, yo hacía referencia a que nosotras tenemos en la Ciudad de Buenos Aires hoy ya la adhesión a la ley Micaela, que se hizo hacia fines del año pasado, pero bueno, como nos pasa con más de una ley, hasta que no es regulada no se pone en ejercicio, no se aplica. En el caso de la legislatura porteña, sí llevamos adelante la capacitación porque hubo un decreto interno de la Casa. En la justicia sabemos que también están trabajando en eso, hemos bueno, justamente tenido algunos intercambios con el ámbito del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura, donde está Diana Mafía. A ver, necesitamos rápidamente poner en marcha la ley Micaela, porque justamente necesitamos tener agentes del Estado en todos los poderes que tengan una formación que nos permita trabajar en contra de todas las violencias y en particular de las violencias de género. Pero bueno, la verdad es que también excede un poco nuestro trabajo legislativo ya. Sí, vamos a intentar trabajar, y hace poquitos días cuando estuvo el jefe de gabinete en la legislatura, el martes pasado, justamente en la oportunidad que tuvimos de hablar en relación con temáticas sociales y de género, hicimos el planteo al respecto. Preguntamos cuándo se va a reglamentar la ley Micaela, cuándo se va a poner en marcha, porque ya esta es una cuestión que tiene que encarar el Ejecutivo. Bien, próxima pregunta.
¿Qué repercusiones tuvieron al publicar la investigación de periodistas que trabajen en los 3 medios tradicionales del corpus o de los grupos antiderechos? Bueno, yo comento y no sé si las chicas quieren agregar algo, pero la investigación la publicamos en fines de febrero, inicios de marzo. La verdad es que no tuvimos muchas repercusiones. Tuvo alguna difusión en medios, sacó una nota Luciana Pecker, hubo algunas otras notas, pero no fue tampoco mucho. Yo creo que este es un tema que recién está empezando, que cuando avance un poco como ver cómo se mueven estos grupos en Twitter y la investigación en Twitter, ahí quizás como pasa con otras cosas, se recuperen los datos, ¿no? No sé, Clau o Moni o Marce, si quieren agregar algo. Sí, sí, no, repercusión así como que decir, bueno, nos escribieron o algo así, de mi parte no. Entiendo que ninguna de mis dos compañeras tampoco, por lo que dice Sandra, y no lo hemos comentado tampoco entre nosotras tres. Yo creo que lo que he visto es más el impacto de llevar los números del informe, por ejemplo, a las capacitaciones que yo he estado dando en otros países inclusive, ¿no? Porque el tema es que esta investigación no se ha hecho. Es lo que preguntaban hoy las compañeras de Gama. Entonces, es pionera en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, en el verano estuve haciendo una capacitación para organizaciones en Cuba y llevaba estos datos, y allá que están empezando a debatir todo el tema del avance del fundamentalismo en un país, en una sociedad y en una realidad como la cubana, esto era como algo totalmente increíble que estuviéramos haciendo este estudio, ¿no? Entonces, por ahí los números impactan más en otras realidades donde no se está trabajando tanto o no se está investigando tanto como en Argentina, que realmente estamos teniendo una investigación bastante exhaustiva de muchos de estos temas que tienen que ver con la comunicación y los derechos de las mujeres. Y me parece que a partir también de este encuentro por ahí vamos a poder dar, porque nos agarró la pandemia y la pandemia nos paralizó un montón de cosas, por ahí va a empezar a circular más y ojalá lo puedan estar usando en las clases, nuestras colegas y demás que están en la universidad y en distintos espacios. Bien, y la última pregunta que nos llegó: ¿cómo pensar los límites del derecho a la libertad de expresión y posibles formas de regulación en el espacio digital frente al crecimiento de los discursos de odio? Es que es un poco lo que planteaba yo al final de la presentación, ¿no? Es como el gran dilema, sobre lo que hay consenso ahora acá. El año pasado, hace 2 años, 2018, salió una investigación, creo que es una de las más importantes que se hicieron hasta ahora sobre cómo funciona Twitter, porque incluyó varias cuestiones, incluyó minería de datos sobre Twitter, entrevistas a mujeres públicas y mujeres y trans de perfil público agredido, y también investigaciones directamente sobre la misma plataforma, ¿no? O sea, iniciar como pedidos de denuncias, etcétera, para ver cómo funcionaba la plataforma, que es de Amnistía Internacional, que se llama Toxic Twitter. Y lo que plantea Toxic Twitter, que es un poco también la misma línea que se viene manejando desde organizaciones de la sociedad civil no necesariamente vinculadas a género, es pedirles a las plataformas mayor transparencia. O sea, no se les pide a las plataformas que regulen más, sino que se les pide saber cómo están regulando. De hecho, Twitter está aumentando. Por ejemplo, no sé si vieron ayer o antes de ayer, salió una noticia. Twitter tiene reglas como las demás redes. Nosotras nos venimos focalizando en Twitter porque ahí se viene dando sobre todo el debate público y político, ¿no? Pero la verdad es que en otros países de la región Twitter es mucho menos usada y usan Facebook, por ejemplo. En Argentina es muy usada Twitter. Pero hace 2 días, por ejemplo, Twitter decidió que iba a prohibir los links a discursos de odio. Cuando vos, por ejemplo, desde una cuenta posteás un link que te lleva a una web que fomenta el discurso de odio, Twitter va a prohibir ese link. Y tiene otras reglas vinculadas a prohibición de discurso de odio, siempre en la línea de lo que yo dije. Se va a prohibir cuando haya incitación directa al odio o a la violencia, no en otros casos. Entonces, el punto es, de lo que piden las organizaciones de la sociedad civil, es que no es que queremos que las plataformas regulen más, porque ahí hay un problema con la libertad de expresión. ¿A quién le estamos dando el poder de regular?
a una empresa privada, que además es una empresa prácticamente monopólica, o sea, las empresas de comunicaciones a nivel mundial es un mercado hiperconcentrado, entonces ¿en quién estamos dejando el poder de nuestro discurso? Este es como el gran dilema hoy. Entonces, ¿cómo nos plantamos frente a que en esas redes sociales circulan discursos de odio, pero no queremos que las redes sociales sean policías? Eso es lo que no queremos. Entonces, lo que pareciera haber más consenso es en pedir a las plataformas una mayor transparencia. Por ejemplo, con el tema de las moderaciones, esto deben haber escuchado. A los call centers de moderación están en un país muy distinto a donde se manifiesta el discurso de odio. Por ejemplo, en Argentina nos podrían estar regulando nuestro discurso call centers que están, no sé, en Filipinas. Entonces la pregunta es, ¿pueden entender el contexto de una expresión de odio? Esta es una de las cosas que se les está cuestionando a las redes, que tiene que haber más transparencia, tiene que haber más inversión en la moderación y tiene que haber un acuerdo de que esa moderación no tiene que vulnerar el principio de libertad de expresión, pero no pedirle mayor poder de policía a las redes. Creo que este es el debate en el que estamos hoy. Bien, y nos llegó una última que dice, ¿qué estrategias comunicacionales se llevan a cabo en la Argentina para sensibilizar a esas comunidades que no tienen acceso a las tecnologías y en qué les apoya el Estado? Yo no tengo respuestas acá, no sé si ustedes conocen algún plan que se esté llevando adelante desde el Estado. No, quizás desde las estrategias por ahí me parece que a partir de estas investigaciones es que empezamos a pensar este tipo de alianzas y necesidades de estrategias para estos grupos. Quizás venimos un poco retrasadas, ¿no? Pienso en el Estado respecto a pensar líneas que puedan financiar, porque de hecho la investigación que hicimos la financió una organización internacional que trabaja por el derecho de las mujeres en comunicación específicamente, y porque trabaja el derecho a la comunicación como un derecho humano, pero desde el Estado, por lo menos en Argentina, no hay todavía. Creo que es como son temas que van empezando a surgir y en donde vamos pensando estrategias a medida que podemos acceder a hacer estas investigaciones que nos dan sustento argumentativo para construir después una alianza que nos permita pensar estas estrategias. Digo, en parte la investigación que propone hacer un taller para periodistas, para grupos de personas religiosas, tiene que ver, y para organizaciones tiene que ver con eso, con, bueno, a ver, sectores que quizás en otro momento no se han juntado, bueno, proponer que es necesario que nos juntemos porque hay temas en común a los que tenemos que abordar, y en ese sentido crear alianzas y una estrategia comunicacional. Pero después del Estado en sí mismo no hay una línea específica de apoyo para estas construcciones, por lo menos por ahora. Bien, esa fue la última pregunta. Si les parece, paso a leer los comentarios y aporte, y no sé si Lau después querés hacer un breve cierre. Si les parece, seguimos así. ¿Sí? Ya les voy comentando que hay saludos de todos lados. Buenas tardes, les saludo desde Colombia, desde Casa Matria. Aquí estamos, abrazo, presentes desde la UAC América Latina. Gracias por el espacio, muy bueno, compañeras. Excelente iniciativa, Sandra. Buenas tardes, interesante tema de debate. Y acá uno personal para Sandra. Hola, Sandra, acá estoy, amiga de Pili Cabrera. Para conectarse con ustedes de manera interna, ¿tienen algún canal? Buenas tardes para todas y todos, saludos de Colombia. Soy promotor de masculinidades no violentas y equitativas, Casa Matria, haciendo el aguante desde Córdoba, excelente iniciativa. Desde la Red PAR, bancando a las compañeras, felicitaciones por este trabajo. Saludos desde Santiago del Estero, excelente trabajo, excelente charla. Acá tenemos también un saludo en inglés, espero poder traducirlo bien. Felicitaciones por el trabajo bien hecho y por organizar esta charla. Es Sara, que se acaba de retirar. Cuando se retiró nos saludó por ahí. Muy bien. Muy interesante la charla. Felicitaciones por el estudio, compañeras. Excelente, Clau y todas las compañeras.
Es necesario que la ley Micaela tenga alcance en los medios de comunicación y en las currículas de las carreras de comunicación. Qué gran trabajo llevan por delante, y la etiqueta a Claudia. Felicitaciones. Qué interesante, Claudia, su trabajo. Gracias, Claudia, por representarnos tan bien. Súper interesante esta gran apuesta que moviliza la espiritualidad. Buenas tardes desde Perú. Qué buen trabajo, pares. Gracias, felicitaciones nuevamente. Gracias, Claudia. No hay contradicción entre los feminismos y la fe, por eso es tan necesario el espacio de Conefe, para transitar libremente nuestra fe sin discursos de odio. Estas fueron las intervenciones y los saludos y aportes que les dejaron desde el chat de YouTube. Lau, si te parece, no sé si alguna otra panelista quiere hacer algún aporte o algún comentario. Si no, Lau, todo tuyo. Sí, yo, bueno, cuando estaban interviniendo recién tanto Marcela como Claudia, me acordaba de la participación en un encuentro de educación, género y sexualidades, desde el espacio que lleva hace bastante tiempo Graciela Morgade, con distintas referentas de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA, del grupo de las Mariposas Mirabal, y en ese encuentro que fue en la ciudad de Paraná, que ellas organizaron con diferentes mujeres de distintos espacios académicos y de los feminismos de distintos lugares del país, se proyectó la película Género bajo ataque, ¿no? Y justamente allí la presentaron las Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, cuán importante tener también a muchas mujeres que están trabajando en estos espacios para acompañarnos en las estrategias que tienen que ver con el derecho a decidir, con la ESI, y también en el combate a los discursos del odio que sabemos, como lo cuenta también ese documental, están financiados en América Latina y no son para nada ingenuos, sino que están de la mano de discursos que después están claramente en el poder, como hoy en Brasil con Bolsonaro, donde ese odio es un odio contra las mujeres, es un odio contra los pueblos originarios, es un odio contra las diversidades sexuales, es un odio contra los pobres. Entonces tenemos que encontrarnos, y tenemos que encontrarnos justamente a través de estas investigaciones tan ricas, poder encontrarnos también en el planteo de estrategias. Y en este sentido, en la Argentina, bueno, tenemos, cuando hablábamos recién de Ofelia y de cómo esta joven dirigente ha recibido ataques de discurso de odio desde no solamente en las redes sociales, sino de parte de periodistas, como el caso de Feynman, y hablábamos también de la vicepresidenta, Cristina Fernández, en su momento la tapa de noticias, que todos recordamos, pero también, bueno, días el propio Babi Checopar haciendo una tremenda referencia, ¿no? Relacionándola con el cáncer como pasó con Evita. Entonces, digo, ¿qué pasa? Y también, y esto me parece importante, ¿no? Esta violencia política no solamente es con estas mujeres conocidas, sino que también a veces es con las militantes de los barrios, que también política y mucha, cuando estos mismos personajes, caso Babi Echecopar, habló hace muy poquitos días contra los militantes y contra los vecinos y contra los referentes de los barrios de la Villa 31, ¿no? Diciendo, bueno, si no tienen agua que se joroben, cuando en los medios de comunicación se estaba dando cuenta de que había ciudadanos de segunda en la ciudad de Buenos Aires porque no solamente estaban viviendo en el hacinamiento y sin las condiciones de urbanización adecuadas, sino también sin un recurso y un servicio tan elemental para la vida como el agua, ¿no? Entonces, estas cosas me parece que son las que es importante que desnaturalicemos, que pensemos desde una mirada crítica de los medios de comunicación, de las redes sociales,
y para esto va a ser fundamental la educación, va a ser fundamental la ESI, va a ser fundamental pensar en una comunicación desde un lugar de derechos humanos y desde perspectiva de género, como están ustedes trabajando. Y bueno, y saber que cada vez que les decía recién Victoria, ¿no? que a las madres les decían locas, sabemos que a las mujeres nos han dicho muchas veces brujas, nos han dicho muchas veces putas, entonces este desandar la violencia en el lenguaje creo que también es lo que tenemos que todo el tiempo tratar de llevar en nuestra reflexión y en nuestra acción política, como comunicadoras, como educadoras, como feministas, desde cada uno de los lugares donde nos toca estar. Así que bueno, agradecerles enormemente el aporte que han hecho y que siguen haciendo, y bueno, y a disposición desde la legislatura para poder acompañar estos proyectos que son tan auspiciosos. Muchísimas gracias a ustedes, Laura y Victoria, por habernos dado este espacio. Muchas gracias. Gracias y esperamos repetir encuentros. Sí, hasta Gracias, luego. hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. También. Chao. Ahí se fue.